Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar un repaso ya de la unidad que tiene que ver con la conformación del Estado-Nación en Chile. Ya, para ello vamos a hacer repaso del contenido y las actividades que se dieron durante el mes de junio. Ya, para luego la próxima clase hacer un repaso de la unidad siguiente que tiene que ver con el ciclo industrializador y el ciclo del salitre en Chile. Ya, pero hoy día vamos a comenzar con la unidad de la conformación del Estado-Nación. Para eso vamos a compartir pantalla y vamos a proceder a explicar algunos contenidos. ¿Ya? Tenemos que, en primer lugar, ¿ya? Tenemos la conformación del Estado-Nación en Chile. Para hablar de la conformación del Estado-Nación en Chile, tenemos que hablar necesariamente, ¿cierto?, de la independencia de Chile ocurrida en 1818, ya, lo que da paso a esta conformación del Estado de Chile, la República de Chile. ¿Ya? Y teníamos por el primer subtítulo que dice la organización de la República durante el siglo XIX, ¿ya? Y dice que en contexto general, ¿cierto?, los años que siguieron el periodo de independencia de Chile han sido analizados de distintas maneras por la historiografía nacional. Para algunos historiadores del siglo XIX, como Diego Barros Arana, ¿cierto?, esta época se caracterizó especialmente por la anarquía y el desorden político. Cuando hablamos de anarquía y desorden político, tiene que ver que una vez que se instaura la República, se van a suceder varias constituciones, ya buscando, ¿cierto?, un acomodo a este denominado bien común para la sociedad. Entonces, es así como entre el año 1820 y el 1830 se van a suceder tres constituciones. Dice, sin embargo, actualmente historiadores como Simón Collier han rescatado la importancia que tuvieron estos años para sentar las bases de lo que sería la República Chilena. En este sentido, algunos de los principales desafíos que debieron enfrentar las autoridades nacionales durante este periodo fueron conciliar las distintas visiones políticas. ¿Ya? En ese sentido dice que la formación y consolidación de la República de Chile fue un largo proceso en el que confluyeron variados esfuerzos y visiones, dado que cada gobernante y grupo político intentaba dar su sello propio a la naciente república. Fue esencial llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país. Entonces, dentro de estas visiones políticas, vamos a tener dos grandes ideologías que van a representar estos grupos. Por una parte van a estar los conservadores, ¿cierto?, que van a pretender dar una continuidad a las estructuras que se venían desarrollando desde el periodo colonial, ¿cierto? Y esta facción conservadora va a ser próxima a la Iglesia Católica, ¿verdad? A valores conservadores, ¿ya? Por otra parte, tenemos la facción de los liberales, ¿ya? Que se van a basar, ¿cierto?, en la idea de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos para llevar a cabo en el país, ¿cierto?, ciertas ideas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Recordemos que producto de la Revolución Francesa ellos van a rescatar los valores como la libertad, ¿cierto?, la igualdad, la fraternidad. Entonces, por una parte, los conservadores pretenden, ¿cierto?, instaurar un régimen estricto, autoritario, ¿verdad?, en que el poder debe ser centralizado y que debe ser el poder en manos de una persona, ¿cierto?, que lleve las riendas del país de una forma, ¿cierto?, em, autoritaria, ¿ya? A diferencia de los liberales que van a pretender, ¿cierto?, dar mayores valores políticos a los seres humanos por medio de dar, ¿cierto?, mayor autonomía y espacio para poder elegir a las autoridades. Recordemos que
Para el principio de la República, las personas que podían votar era un sector minoritario, debido a la idea que existía del voto censitario. Y este voto censitario consistía en que las personas que podían votar, en ese entonces hablamos de entre el 1818 y el 1850, las personas que podían votar, primero que nada, tenían que ser mayores de edad. Si eran solteros, debían tener 25 años. Si eran casados, debían tener 21. Y aparte de eso, debían tener eh, otros requisitos, como eran, ¿cierto?, el saber leer y escribir, ¿ya? Y el tener un bien o propiedad. Para el caso de lo que era la lectura, ¿cierto?, saber leer y escribir, esto benefició a la oligarquía, ¿verdad? Dado que cuando se funda la República, el país era mayoritariamente analfabeto. Recordemos que la población de Chile, cuando se instaura la República, era eminentemente rural, ¿ya? El 76% de la población era rural y el 24% era urbano. Entonces las metas que se va a poner el Estado desde los diferentes ámbitos, ya sea desde los liberales y los conservadores, es educar al país. Para ello, ¿cierto?, va a ser muy importante la creación de instituciones, ¿cierto?, que impartan educación. Es así como se va a crear, ¿cierto?, la escuela de preceptores normalistas, que va a formar a los profesores que van a educar a las personas. Y también a partir del año 1842 se va a fundar la Universidad de Chile. Sigamos, dice que el segundo elemento dentro de esta conformación de la República va a ser conseguir una situación económica estable. Y respecto de esto dice que los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia repercutieron en la economía nacional. ¿Ya? Además, las naciones recién emancipadas o independizadas aún no estaban preparadas para entrar en el mercado mundial. Frente a esto se potenció la importancia del puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas. Entonces acá va a ser importante, ¿cierto?, el papel que va a cumplir el puerto de Valparaíso para poder primero recibir, ¿cierto?, mercadería desde afuera y también poder dar una salida de la producción nacional. Para el caso de Chile, el primer ciclo económico que va a tener la República de Chile va a ser en torno a el desarrollo y la producción del trigo. Ya el trigo va a ser, ¿cierto? La producción del trigo va a ser exportada, va a ser vendida a mercados como el territorio de California, debido a la fiebre del oro, va a aglutinar muchas personas, ¿ya? Y la producción de trigo va a ir allá. ¿Qué va a ocurrir? Aproximadamente en 1850, 1860, Chile va a perder ese mercado del trigo debido a las condiciones, ¿cierto?, de competencia en el mercado con otras naciones que producían trigo, como Argentina y Nueva Zelanda. ¿Ya? En Chile van a entrar plagas en la producción de trigo y también los costos van a ser muy altos en comparación a la producción que hace Argentina y Nueva Zelanda. Producto de eso, Chile va a perder el mercado de la venta de trigo. Entonces se va a cerrar el ciclo, ¿cierto?, de la producción del trigo y se va a dar inicio a un segundo ciclo que esta vez tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, de las industrias mineras, de la extracción mineral. Para ello, ¿cierto?, se va a establecer primero la extracción de la plata en Copiapó, ¿ya? Y luego, una vez finalizada la Guerra del Pacífico y anexionados los territorios de la región de Antofagasta y de Arica, se va a iniciar la producción del salitre, ¿ya? En el cual el Estado va a ingresar mucho dinero producto de los impuestos que se van a recaudar por la producción de quintales de salitre. Recordemos que para el caso de la industria salitrera, la mayoría de los empresarios van a ser de origen inglés, teniendo, por ejemplo, en el caso de John North, el denominado rey del salitre. Entonces, este segundo ciclo económico del salitre
se va a extender desde 1886 hasta 1920. ¿Ya? Y esto va a producir una bonanza económica, va a entrar mucho dinero a las arcas fiscales, y esto se va a ver traducido en la construcción de caminos, ¿cierto? En la construcción de puertos, de redes de ferrocarril, ¿verdad? En la construcción de hospitales, en la construcción de escuelas. ¿Ya? Este boom va a finalizar en el año 1920, producto de la invención del salitre sintético en Europa, en Alemania. ¿Ya? Entonces ahí se va a cerrar un segundo ciclo salitrero y un segundo ciclo económico, y se va a dar paso a un tercer ciclo, que es la extracción de cobre, ¿ya? Que se ha, ¿cómo se llama?, expandido hasta el día de hoy. Sigamos con el siguiente punto en que está presente dentro de la conformación del Estado-Nación, que tiene que ver con conformar una identidad propia. Dice, la sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con la idea de la república. Sin embargo, este cambio no fue inmediato, ya que se mantuvieron algunas de las características del mundo colonial, como el sistema de inquilinaje, el predominio de la hacienda, la influencia de la iglesia en la vida cotidiana, entre otras. Ya estas tres medidas se asocian, ¿cierto?, a las ideas conservadoras, ¿cierto?, en que los conservadores fijaban en la tierra, ¿cierto?, el sustento, ¿ya?, de la economía chilena. Entonces se van a expandir, ¿cierto?, estructuras que ya venían del sistema colonial, como el sistema de inquilinaje, en que existía la hacienda, ¿cierto?, el hacendado o patrón, ¿cierto?, y los inquilinos, en que el hacendado, ¿cierto?, pagaba a los inquilinos con parte de la misma producción, ¿ya? Y estos inquilinos debían vender su parte para poder, ¿cierto?, hacerse de ingreso. Otro elemento importante va a ser la influencia de la Iglesia Católica, ¿cierto?, en la vida cotidiana, ¿ya? De hecho, lo que es la educación, ¿cierto?, va a ser una labor compartida entre lo que es el Estado y también las órdenes religiosas, ¿ya?, que van a fundar colegios y se les va a dar la tarea de educar. Dentro de la conformación de esta identidad propia también tenemos la existencia de elementos culturales que van a aglutinar y a hegemonizar, ¿cierto?, este Estado chileno. Cuando hablamos de hegemonizar, hablamos de que todos vamos a compartir elementos comunes dentro de esta cultura chilena. Elementos comunes como, por ejemplo, vamos a tener, ¿cierto?, una lengua común, que es el español o castellano. Vamos a tener, ¿cierto?, periódicos de tiraje nacional, en que el periódico, ¿cierto?, van a leer las noticias tanto en Arica como en Punta Arenas, ¿ya? Y luego las radios también van a aglutinar estos elementos culturales. También dentro de elementos culturales también vamos a tener los valores patrios que se van a integrar, como son la bandera, el himno nacional, ¿cierto?, el escudo nacional, y ya en el siglo XX el baile nacional, que es la cueca, ¿verdad? Un cuarto elemento dentro de esta conformación del Estado está el defender el territorio nacional, ¿ya? Y como consecuencia de la idea anterior, de esta idea de eh, tener elementos culturales comunes, ¿cierto?, va a surgir la idea del nacionalismo, ¿cierto?, del amor a la patria, ¿ya? Y esto también va a estar inmerso dentro de esta defensa del territorio nacional. ¿Y qué dice al respecto? Dice que el logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante sus primeras décadas de existencia, la República Chilena tuvo que consolidar su posición en la región y defender su territorio. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que el Estado chileno llevó a cabo una serie de procesos para la configuración y consolidación definitiva de su territorio. Un hecho importante a recordar es que cuando se funda la República de Chile, el límite norte del Estado chileno era la ciudad de Paposo, ¿ya?, en la tercera región.
¿ya? Al norte de Taltal y al sur de Antofagasta. Las regiones de Antofagasta y de Tarapacá pertenecían por una parte de la región de Antofagasta a Bolivia y la región de Tarapacá, que incluye la ciudad de Arica y Iquique, a Perú. ¿Ya? Entonces, en Antofagasta y Tarapacá se concentraban las industrias del salitre, ¿ya? Y debido a un hecho puntual que es que el presidente de Bolivia va a subir los impuestos en la producción del salitre, va a repercutir fuertemente en el Estado chileno, debido a que en la región de Antofagasta y de Tarapacá había muchos trabajadores chilenos que fueron a buscar, ¿cierto?, mejores condiciones de vida, atraídos por la ganancia que significaba, ¿cierto?, la explotación del salitre. Entonces, una vez que el presidente boliviano sube, ¿cierto?, los impuestos del salitre, se va a ver mermado, ¿cierto?, el Estado chileno, debido a que los empresarios del salitre van a tener que despedir a trabajadores, ¿ya? Y muchos trabajadores chilenos. Esto, sumado a que Perú y Bolivia van a establecer, ¿cierto?, un pacto, ¿cierto?, para ¿cómo se llama?, tratar de expandir sus territorios hacia Chile. El Estado chileno va a verse la obligación de entrar en la guerra, declararle la guerra a estos dos países, lo que se denomina la guerra del Pacífico, ¿ya? Una mal denominada guerra del Pacífico, porque en el fondo, ¿qué es lo que fue? Fue la guerra por el salitre, ya por los dominios territoriales en los que estos se encontraban. Entonces Chile va a ganar la guerra del Pacífico y se van a anexar estos territorios y se le va a dar, ¿cierto?, un impulso a la industria de la extracción salitrera, en el que el Estado chileno va a ganar mucho dinero, va a ingresar mucho dinero producto de los impuestos. Respecto de esta conformación del Estado, vamos a tener lo que son las distintas miradas políticas, ¿ya? Dice que pese a que entre los políticos del periodo, hablamos de 1818, 1820, había prácticamente acuerdo en torno a la realidad de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes opiniones sobre los matices que debía adoptar este sistema dieron pie a fuertes disputas entre las principales corrientes políticas. Esto se reflejó en aspectos como los siguientes. ¿Ya? Y tenemos las facciones políticas. Dice que durante las primeras décadas posteriores a la emancipación o independencia, en Chile fueron surgiendo facciones o grupos políticos que compartían ideas respecto del sistema bajo el cual se debía organizar el país. ¿Ya? Si bien estas agrupaciones no constituyeron partidos políticos formales, los que empezaron a surgir en Chile recién a mediados del siglo XIX. Estamos hablando del 1850, del 1860, recién se conforman los partidos políticos como tal. Ya, estos grupos o facciones sí buscaron organizar el país según sus respectivas visiones. ¿Ya? Y dentro de estas visiones, tenemos que en estas facciones políticas, ¿cierto?, se van a encontrar 5 grandes grupos. El primer grupo corresponde a los que se denomina pelucones, ¿cierto?, que representaban a la aristocracia terrateniente, ¿verdad?, que eran los dueños de la tierra. Eran partidarios de un Estado unitario, con un gobierno fuerte y centralizado. Confiaban en las instituciones tradicionales como el Estado y especialmente la Iglesia. Sus principales representantes fueron Juan y Mariano Egaña. Entonces estos pelucones representaban, ¿cierto?, a un ala, ¿cierto?, conservadora, ¿ya?, muy conservadora, en la que se sostenía que Chile, ¿cierto?, el Estado chileno debía tener un gobierno fuerte, ¿cierto?, centralizado y unitario. ¿Qué significaba eso? Que a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, ¿ya?, o de Argentina, en que ellos tenían un régimen federal. ¿Qué significaba eso? Que habían varios estados que se aglutinaban en torno a uno solo. Para el caso de Chile, los conservadores acá, los pelucones, proponían un solo estado, ¿ya?, que fuera centralizado, ¿ya?, que todas las leyes y mandatos surgieran desde el poder central que se originaba en la capital, en este caso Santiago, ¿verdad?
También se sostenía respecto de estos pelucones que eran muy conservadores al considerar, ¿cierto?, al Estado y la Iglesia como los estamentos fundamentales del Estado. Tenemos por otra parte a otra facción que se llama O'Higginistas, ¿ya? Y que esta facción era liderada por militares, ¿verdad?, que buscaban el regreso de Bernardo O'Higgins a la política chilena tras su abdicación en 1823. Recordemos que O'Higgins, ¿cierto?, tuvo un mandato corto después de la independencia de Chile y abdicó su poder y se autoexilió y se fue a Perú, ¿verdad?, a Lima. Entonces, estos militares buscaban el regreso de O'Higgins a Chile, a la política chilena. Y ellos defendían también la idea de un gobierno autoritario y centralizado, también eran conservadores. En tercer lugar, tenemos otra facción que se denomina los estanqueros, que era un grupo compuesto por comerciantes partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica, ¿ya? Destaca aquí especialmente la figura de Diego Portales. Entonces, estos comerciantes van a pretender, ¿cierto?, un gobierno ordenado para poder, ¿cierto?, ganarse el respeto de la comunidad internacional y poder, ¿cierto?, entrar en los mercados internacionales, ¿ya? Y poder vender sus producciones, ¿cierto? Y también importar y vender producción de afuera acá en Chile. Entonces, es por ello la necesidad, como lo establece el orden portaliano, de tener, ¿cierto?, un Estado, ¿cierto?, eminentemente ordenado, ¿ya? En que no haya inestabilidad política, en que no haya anarquía, en que haya una paz y una estabilidad política y económica, ¿ya? Bien, sigamos entonces a la cuarta facción de este periodo, que se van a denominar los pipiolos, ¿ya? Y los pipiolos eran principalmente profesionales, comerciantes e intelectuales, ¿ya? Profesionales jóvenes. Ya recordemos que la Universidad de Chile se fundó en 1842, entonces son profesionales que recién están saliendo de las primeras horneadas que está produciendo la universidad. Eran partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y de culto, ¿cierto? Ideas, ¿cierto?, que ellos las tomaron de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense. Entonces dijimos que eran partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y de culto, por lo que buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos de Estado. ¿Ya? Entonces ellos también eh, pregonaban, ¿cierto?, esta idea de separar, ¿cierto?, los asuntos de la Iglesia del Estado. El Estado debía ser, ¿cierto?, un organismo, ¿cierto?, autónomo, ¿ya?, en que se debe, en que se debe amparar, ¿cierto?, en los tres poderes que dan, ¿cierto?, la legitimidad al Estado, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? Dejando, ¿cierto?, afuera la Iglesia como otro organismo. Dice que además estos pipiolos pretendían instaurar un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las provincias y se le asignaran mayores facultades al poder legislativo, o sea, al Congreso, ¿ya?, a el estamento que hace las leyes. Estos pipiolos entonces van a ser los que con el tiempo ¿cómo se llama?, a mutar a lo que se les va a conocer como liberales. Ya ellos van a pedir mayor participación de la ciudadanía, ¿cierto? Otorgar, ¿cierto?, la capacidad de sufragar, ¿cierto?, a más estamentos de la población, ¿cierto? Recordemos que las personas que no sabían leer y no sabían escribir no podían votar, aunque no tuvieran algún bien. Luego tenemos un quinto estamento dentro de esta conformación de la República, que van a ser los federalistas. Y ellos pretendían instaurar un Estado federal, ¿cierto?, que otorgara autonomía económica a las provincias y fomentara la descentralización política. ¿Qué significaba esto? Que se crearan ciertos pequeños estados aglutinados en torno a un Estado, ¿cierto?, que organizara a todos estos pequeños estados.
Ellos pretendían fomentar la descentralización política, que no todo solo pasara por la capital Santiago, sino que cada región en este caso pasara a considerarse como un estado, ¿verdad? Su líder fue José Miguel Infante, y también un reconocido federalista fue José Miguel Carrera, que viajó a Estados Unidos a interiorizarse del sistema y que él intentó, ¿cierto?, aplicar acá en Chile, que no funcionó, ¿ya? Luego de estas facciones políticas, nos corresponde hablar de los ensayos constitucionales, ¿cierto? Este periodo en que se denomina para algunos historiadores como la anarquía, ¿cierto? ¿Ya? Anarquía o ensayos constitucionales, en el que se busca, ¿cierto?, promover el bien común, ¿ya? El Estado está en una búsqueda, ¿ya? En una búsqueda de una constitución que acomode, ¿cierto?, a todos los ciudadanos, a todas estas facciones, ya liberales y conservadores. ¿Ya? Respecto a los ensayos constitucionales, dice que durante estos años hubo varios intentos por contar con una constitución que organizara al país. Algunas de las principales promulgaciones fueron, ¿cierto? Primero, la Constitución de 1823, que intentó promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas. Establecía el voto censitario que yo explicaba anteriormente, ¿cierto? Esto de ser mayor de edad, si era soltero a 25 años, si era casado a 21 años, saber leer, escribir y tenía alguna propiedad. Ya establecía entonces el voto censitario de esta constitución y ponía la religión católica como obligatoria. Entonces esta primera constitución va a ser muy conservadora. Luego vamos a tener la siguiente constitución, que se denomina Leyes Federales, de 1826, ¿cierto? Y que dice que va a estar influida por el modelo estadounidense. Pretendía aplicar la autonomía política de las provincias con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos de electores. Otorgaba atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. Finalmente, este modelo, ¿cómo se llama? No resultó, ¿cierto? Y se debió pasar a una nueva constitución. Y esta tercera constitución va a ser la constitución de 1828, y que nos dice lo siguiente. Dice, en la constitución de 1828 pretendió establecer una igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, entre el poder legislativo, el poder que hacía las leyes, ¿cierto?, los diputados, los senadores, y el poder ejecutivo, el poder donde está el presidente de la República, ¿verdad? Planteando que el ejecutivo, ¿cierto?, no poseía facultades extraordinarias. Entonces fortaleció las libertades públicas esta constitución y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. O sea, estamos todavía, ¿cierto?, defendiendo un sistema que favorece, ¿cierto?, a los poderosos, ¿ya? A la oligarquía y la aristocracia, los que tienen el poder político y el poder económico. Dice también, ¿cierto?, que además consignaba la libertad de culto en privado y la ampliación del voto a todo aquel enrolado en las milicias sin necesidad de que supiera leer o escribir. O sea, se están empezando, ¿cierto?, a liberar algunas normas, ¿ya? Por ejemplo, la libertad de culto debía ser en privado, ¿verdad?, de profesar una religión, ¿ya? Y que la ampliación del voto se extendía, por ejemplo, para el caso de los militares, de las milicias, sin necesidad, ¿cierto?, que estos militares supieran leer o escribir. Pero todavía falta, ¿cierto?, que se expandan mayores las libertades hacia todas las personas. Tenemos como siguiente título, ¿cierto?, el triunfo del orden autoritario, dice. Dice, numerosos historiadores han enfatizado que durante el siglo XIX Chile tuvo cierto grado de estabilidad política marcado por las elecciones periódicas, el respeto a la ley, el debate público, entre otros, ¿ya? Entonces, se pretendía por una parte lo que querían los conservadores, ¿cierto?, esta idea de tener una estabilidad política, un orden, ¿cierto?, para poder ganarse el respeto de la comunidad internacional y poder posicionarse en esos mercados, ¿verdad?
Entonces, lo otro que se destacaba mucho en Chile, que había un respeto a la ley. ¿Ya? Producto de esto, ¿cierto? Esta situación fue resultado de una serie de factores, tales como los siguientes, ¿ya? Tenemos, primero, el fin de la Guerra Civil de 1829. Recordar que entre 1828 y 1830 van a entrar fuertemente en pugna los liberales y los conservadores, ¿ya? Y van a desarrollar diferentes batallas en las que finalmente en el año 1830, en la batalla del Ircay, se va a imponer, ¿cierto?, el triunfo conservador, generando un gobierno conservador en la que va a prevalecer la figura de Diego Portales. Entonces dice, la figura de Diego Portales, dice, luego del triunfo conservador, Diego Portales jugó un rol importante como ministro de Estado al configurar el llamado orden portaliano, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, ¿cierto?, entre 1831 y 1841. Pongan atención en esto, 10 años de gobierno, ¿ya? Estamos, ¿cierto?, ante los periodos de 10 años, los gobiernos conservadores, 10 años de gobierno, ¿ya? 1831 y 1841 para el caso de Joaquín Prieto. Dice, debido a su vinculación con el mundo de los negocios, Portales buscaba potenciar el desarrollo comercial y económico del país, por lo que creía en la necesidad de un gobierno autoritario que pusiera orden al caos interno. Entonces, como Diego Portales venía del orden de los negocios y él era un comerciante, un estanquero, lo que él pretendía era que este Estado, cierto, autoritario, estableciera un orden para dar solución al caos interno que había, cierto, producto de los ensayos constitucionales, de estas diferentes ideas que van a surgir. Entonces él pretendía un orden, una estabilidad, para que el comercio, cierto, tuviera una mejor labor, cierto, que era vender la producción hacia el extranjero y también poder importar productos desde fuera del país y venderlos acá en el mercado nacional. Tenemos, cierto, que producto de este triunfo del gobierno conservador también va a surgir una nueva constitución en el año 1833. Y al respecto dice que una de las primeras tareas del gobierno conservador de José Joaquín Prieto fue la creación de una nueva institucionalidad que organizará al país. Para esto, el presidente convocó una comisión constituyente que se encargó de llevar el ideario portaliano a la ley. Esta constitución tuvo como principales características amplias atribuciones del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cargo de presidente duraba 5 años con posibilidad de reelección inmediata. ¿Ya? Ahí estaban los 10 años. Además, se le otorgaron facultades extraordinarias como el ejercicio del patronato sobre la Iglesia, la designación de autoridades judiciales y el veto de leyes que aprobara el Congreso Nacional. O sea, se le daba más poder al Poder Ejecutivo, ¿verdad? A la labor que debía cumplir el presidente de la República. También dentro de esta Constitución de 1833 se va a dar el voto censitario, ¿cierto? Como yo les decía anteriormente, en el que se estableció el sufragio censitario, con lo que podían participar solo los hombres mayores de 25 años si eran solteros, o de 21 si estaban casados, que contaran con patrimonio o bienes y que supieran leer y escribir. O sea, estos requisitos, ¿cierto?, todavía seguían excluyendo a un gran porcentaje de la población chilena, ya facultando para poder el ejercicio de sufragar o votar eligiendo autoridades a un pequeño grupo. Otro elemento que va a estar presente en la Constitución de 1833 va a ser la religión católica, dice. Dice que se prohibió el culto público de cualquier otra religión. Solo la religión católica, ¿cierto?, va a actuar como religión oficial. Y aquí a continuación tenemos un cuadrito, ¿cierto?, que para el establecimiento del ideario portaliano se debían cumplir con seis elementos o ideas que configuraron, ¿cierto?, su obra. Y dentro de esto tenemos los 6 puntos. El primero va a ser el autoritarismo, ¿verdad? Que dice que el autoritarismo, entendido como un poder ejecutivo con amplias atribuciones constitucionales, el autoritarismo, según Portales, era necesario hasta que en Chile existiera una clase política capaz de dirigir al país.
O sea, este autoritarismo, ¿cierto? Era visto por Portales, ¿cierto? Con la idea de que el Poder Ejecutivo, el presidente, llevara, ¿cierto?, al país a tal situación que en un momento existiera una clase política instruida, ¿cierto?, ordenada, capaz de dirigir al país. También para que funcionara este Estado portaliano, debía funcionar, ¿cierto?, un aparato burocrático eficiente. ¿Qué quería decir esto? Que las instituciones debían estar por sobre las personas que se desempeñaban en ellas y funcionar de forma eficaz. ¿Ya? Entonces, en la medida que el Estado va creciendo, se deben crear ciertos puestos de trabajo administrativo, ¿ya? En que sea cubierto por personas preparadas. ¿Ya? Entonces, dice un aparato burocrático eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que había que preparar, ¿cierto?, a estas personas para el desarrollo de los diferentes estamentos en el Estado en que se pudiera dar una mayor eficiencia. Tenemos también dentro de esta idea de ideario portaliano el ideal del orden, ¿ya? Dice que según Portales, la obtención del orden interno era una tarea prioritaria y para lograrlo creó la Guardia Nacional, que era un grupo compuesto por ciudadanos que vigilaban la mantención del orden y la exaltación de los símbolos patrios. O sea, él por medio del nacionalismo, ya esta exaltación de los símbolos patrios, ¿cierto?, logró fundar una Guardia Nacional compuesta por civiles. Recordemos que los carabineros recién van a venir a ser organizados, fundados bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, o sea, en el siglo XX, ¿ya? Faltan todavía por lo menos 80 años para que esto ocurra. Ya, volvamos. Entonces, dentro de estos elementos del ideario portaliano, también tenemos la subordinación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para Portales, el ejército debía obedecer al Ejecutivo y actuar en representación del Estado. Por esto, una de las primeras medidas que aplicó como ministro fue la expulsión de todos los militares que estaban vinculados a la facción política de los liberales. Entonces, lo que quería Diego Portales era, ¿cierto?, militares, ¿cierto?, que fueran disciplinados, ya que comulgaran con las ideas de este Estado autoritario, ¿verdad? Y militares que tuvieran ideales liberales en que pretendían dar mayor espacio, ¿cierto?, a toda la población, eran considerados, ¿cierto?, excluidos dentro de este sistema. Otro elemento que va a estar dentro de este ideario portaliano va a ser la defensa de la seguridad nacional. ¿Ya? Entonces dice, Portales advirtió a sus contemporáneos de caer en otra dominación extranjera. Por esto desconfiaba de países vecinos o de proyectos como la doctrina Monroe de Estados Unidos. Recordemos que antes de este ideario portaliano, ¿cierto? Tuvimos peleas, ¿cierto?, con el Estado, con los estados boliviano y Perú, ¿ya? Y esto provocó que Portales, ¿cierto?, desconfiara, ¿ya? Desconfiara de sus vecinos, ¿cierto?, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Para ello, él decía que debía existir una buena defensa de la seguridad nacional. ¿Qué significaba eso? ¿Cierto? Crear, ¿cierto?, fuerzas armadas que tuvieran la labor de defender los límites, ¿verdad?, para ejercer la soberanía, ¿cierto?, en que después los estados vecinos no vinieran a reclamar dominio sobre el territorio chileno. ¿Ya? Un sexto elemento dentro de este ideario portaliano va a ser el rol pedagógico del Estado. Dice, buscando potenciar el patriotismo y el desarrollo de una cultura cívica, se reconoció que la educación era una atención preferente del Estado. Ya lo que yo les venía conversando, la educación, ¿cierto?, va a ser un rol preferente entre las facciones conservadoras y liberales. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, es educar, ¿cierto?, a la población para poder prepararlos, ¿cierto?, para los estamentos que se deben empezar a llenar dentro de este Estado, ¿cierto?, dando de manera eficiente, ¿cierto?,
¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo podía hacer el Estado? Creando personas, ¿cierto? Educándolas, ¿cierto? Preparándolas para ello. ¿Ya? En ese sentido va a ser muy importante la labor de los profesores normalistas, ¿cierto? Y de la Universidad de Chile. Todo esto también acompañado de las ideas nacionalistas que van a surgir, producto de los símbolos patrios, ¿verdad? Y de desarrollar esta cultura cívica, ¿cierto? De elegir a los ciudadanos de manera, ¿cómo se llama? Constante, reiterada, ¿cierto? Que diera una continuidad democrática al Estado. Ya nos pilló la hora, ya, al parecer, eh, vamos a tener que dejar este contenido para la próxima clase del repaso, que es la consolidación de la República. Ya, así que me empiezo a despedir. Cuídense muchachos y nos estamos viendo la próxima clase. Ya, gracias. Hasta luego.